Un hombre solitario entró en un almacén abandonado en busca de chatarra, pero lo que encontró allí cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal ahora y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. La mañana siempre llegaba del mismo modo, con una claridad apagada que se filtraba entre las cortinas deshilachadas y teñía las paredes desconchadas de un tono pálido y sin vida. La habitación era un cubículo estrecho, un espacio en el que el tiempo parecía haberse detenido, con el yeso resquebrajado mostrando las huellas de antiguas filtraciones y un colchón hundido que apenas servía de descanso. El hombre despertaba lentamente, no porque tuviera un motivo, sino porque el cuerpo, acostumbrado a la rutina, lo empujaba a incorporarse. Se quedaba unos instantes tendido, mirando las manchas oscuras del techo, escuchando el rumor lejano de los camiones que cruzaban la autopista, y sentía cómo una pesadez le invadía las rodillas antes de obligarse a levantarse. No existía prisa, no había una cita que cumplir, ni un trabajo que lo esperara. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo en la cama le parecía una forma de rendición, y aunque no hubiera ya un propósito claro en su vida, se forzaba a ponerse de pie, como quien insiste en seguir caminando, aunque no haya camino delante. En otro tiempo había sido fuerte, un obrero de brazos anchos y manos endurecidas por la grasa y el acero, un hombre capaz de cargar piezas pesadas y manipular herramientas con una destreza aprendida a lo largo de décadas. La fábrica en la que había trabajado durante gran parte de su vida le había dado no solo un salario sino también una identidad, un lugar en el mundo. El estruendo de las máquinas, el olor metálico del hierro y el aceite, las bromas compartidas en los descansos con otros hombres como él, todo formaba parte de un universo que parecía eterno. Pero una mañana, con la crudeza de una sentencia inapelable, se encontraron frente a las puertas cerradas, con un aviso clavado que anunciaba el fin de la producción. Recordaba la fila de rostros perplejos y helados por el aire invernal, los murmullos de incredulidad, la rabia contenida. Aquel día no solo perdieron un empleo, perdieron también la certeza de pertenecer a algo. Él, como tantos otros, se convirtió en un hombre sin nombre, uno más entre la multitud de los que habían quedado fuera del engranaje del mundo. Desde entonces, su existencia se había reducido a gestos pequeños y repetitivos. La habitación que alquilaba olía a humedad y polvo. Las paredes desnudas mostraban cicatrices de papeles pintados arrancados hacía mucho tiempo, y del techo colgaba una bombilla amarillenta que apenas lograba espantar las sombras. Sobre la mesa coja descansaba una tetera ennegrecida, un vaso resquebrajado y un tarro de café instantáneo al que estiraba hasta límites imposibles. Sus comidas eran un eco de la pobreza. Pan duro que raspaba las encías, latas de alubias, fideos desabridos. Lo poco que ganaba provenía de trabajos ocasionales, de cargar bultos para algún almacén o de recoger trozos de chatarra que luego vendía al peso en el depósito de reciclaje. Cada moneda conseguida era un recordatorio de lo precario, un símbolo de que todavía respiraba, aunque apenas sobreviviera. La ropa que usaba hablaba de ese desgaste constante. Llevaba siempre la misma chaqueta, con los puños deshilachados y una costura rota que nunca había reparado. Las botas, que en otro tiempo había comprado orgulloso por su resistencia, tenían grietas por los costados y suelas tan finas que dejaban sentir cada piedra del suelo. Esas prendas eran una extensión de sí mismo, símbolos de un cuerpo y un espíritu que habían conocido tiempos mejores, pero que seguían, tercos, funcionando, aunque fuera a medias. Por las noches, al ver su reflejo difuso en el vidrio de la ventana, se preguntaba cuándo había envejecido tanto, cuándo las arrugas habían reemplazado la fuerza en su rostro. Los días se confundían unos con otros, tan similares que el tiempo se volvía una masa gris. Caminaba sin rumbo fijo, rebuscaba entre solares abandonados y callejones en busca de algún trozo de cobre o hierro que vender, y regresaba al anochecer con una bolsa a cuestas y unos pocos billetes arrugados. Nadie lo saludaba. Los comerciantes le devolvían el cambio sin mirarlo a los ojos. Los transeúntes lo esquivaban como si fuera parte del paisaje urbano. Una sombra más. Se había acostumbrado a esa invisibilidad, aunque en lo profundo algo dolía, una punzada silenciosa que le recordaba que alguna vez había importado.
Las noches eran peores. En la quietud de su habitación, el silencio se volvía tan denso que pesaba sobre el pecho. Los recuerdos acudían entonces, como fantasmas que no pedían permiso. Revivía el estrépito de las máquinas, las voces de sus compañeros, la sensación de pertenecer a un engranaje mayor que uno mismo. Se veía de nuevo en los pasillos de la fábrica, sintiendo el calor del metal recién trabajado. Pero al abrir los ojos, solo quedaba la bombilla débil y el olor a polvo. También pensaba en su familia, en un hogar que ya no existía. Su esposa se había marchado cuando las deudas y el hambre se hicieron insoportables. Se había llevado consigo la risa, la complicidad, todo lo que hacía llevadera la dureza del día a día. Al principio él había sentido rabia, luego tristeza, y con los años no quedó más que un hueco difuso. Apenas podía recordar sus rostros, sus voces, como si la memoria misma se negara a mantener vivo un pasado demasiado doloroso. La soledad lo envolvía de manera silenciosa. No esperaba llamadas ni visitas, y rara vez mantenía una conversación que pasara de unas pocas palabras. A veces descubría que hablaba solo, murmurando a la tetera mientras servía, como para comprobar que aún tenía voz. La idea de desaparecer sin que nadie se percatara lo había atormentado al principio, pero con el tiempo también eso se había convertido en parte de la rutina. Un peso sordo que ya no dolía, pero que seguía ahí, como el zumbido constante de un motor. Sin embargo, en lo más hondo de su ser quedaba un destello, una chispa mínima que se negaba a apagarse. Era un instinto persistente, quizá la terquedad de alguien que se había acostumbrado al trabajo duro. Esa chispa se manifestaba cuando, caminando entre ruinas industriales, veía un haz de luz filtrarse entre las vigas oxidadas, y por un instante recordaba la satisfacción de haber hecho algo útil. No era esperanza, no del todo, pero tampoco era resignación completa. Era una intuición, una sensación vaga de que aún podía ocurrir algo distinto. En mañanas despejadas, cuando el sol lograba romper la monotonía gris del cielo, sentía con más fuerza esa idea. Se detenía, levantaba la mirada y por unos segundos el peso de su vida se aligeraba. Se permitía imaginar un día diferente, una jornada en la que encontrara algo que le devolviera un motivo para seguir adelante. No sabía qué sería, ni de dónde vendría, pero deseaba con una fuerza que apenas se atrevía a reconocer que ese día llegara. Esa noche, tras un día idéntico a tantos otros, se acostó sobre el colchón flaco y dejó que el sueño lo arrastrara. Pero los sueños no fueron neutros ni vacíos como solían serlo. En la penumbra de su mente vio estructuras oxidadas, pasillos oscuros y haces de luz cayendo a través de agujeros en el techo. Vio cajas de madera apiladas, polvorientas, que parecían guardar secretos olvidados, y escuchó un goteo constante, un eco hueco que le recordaba el latido de un corazón. Se despertó sudoroso, con la certeza extraña de que aquel sueño no había sido casual, de que el lugar que había visto lo esperaba en algún rincón de la ciudad. La mañana siguiente amaneció con la misma claridad mortecina de siempre. Se levantó cansado, arrastró los pies hacia la mesa y bebió un sorbo del café aguado. Sin embargo, algo en él había cambiado. El recuerdo del sueño lo mantenía inquieto, como si una mano invisible lo empujara hacia algún destino desconocido. Se miró en el cristal roto de la ventana. Vio el reflejo apagado de un hombre que había perdido casi todo, y al mismo tiempo sintió un impulso inusual. Tal vez los días no tendrían por qué ser siempre iguales. Tal vez aún había algo esperándolo en el silencio de la ciudad abandonada. Ese pensamiento, tan inesperado como frágil, lo acompañó mientras se calzaba las botas gastadas y salía a la calle. El aire frío le golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la pesadez absoluta de la rutina. Caminó con las manos hundidas en los bolsillos, sin saber a dónde lo llevarían los pasos, pero con una inquietud palpitando en el pecho. No podía explicarlo aún, pero intuía que la monotonía estaba a punto de resquebrajarse, que algo oculto bajo el polvo del pasado lo llamaba. Y esa intuición, tenue pero firme, fue suficiente para que levantara la cabeza y siguiera adelante, hacia un futuro incierto, hacia un camino que todavía no conocía, pero que pronto revelaría su primer signo en la forma de un edificio olvidado al borde de la ciudad.
La sensación que había despertado en él aquella noche no desapareció al llegar la mañana, sino que permaneció como un murmullo constante en su pecho. El recuerdo del sueño lo acompañaba en cada gesto, en cada sorbo de café aguado, en cada bocado de pan duro que masticaba sin hambre. No se trataba de un simple capricho de la mente, era una fuerza que lo empujaba, una extraña necesidad de caminar hacia un sitio que hasta entonces siempre había evitado. Salió a la calle con paso más firme que de costumbre, y aunque el aire estaba impregnado de humedad y de un frío que le calaba los huesos, algo en su interior lo mantenía en movimiento, con un propósito nuevo, aunque indefinido. Caminó por las calles todavía somnolientas de la ciudad, donde la gente se apresuraba a sus trabajos sin mirarlo, como de costumbre. El murmullo de los motores y el chirrido de los frenos de los autobuses eran parte de un paisaje sonoro en el que él siempre había sido una sombra invisible. Sin embargo, esa mañana, mientras avanzaba entre los edificios grises y los escaparates sin brillo, sentía que no caminaba en vano, que los pasos lo dirigían hacia un destino que llevaba mucho tiempo aguardando en silencio. El camino lo fue guiando poco a poco hacia la periferia, hacia esa zona industrial donde el pasado de la ciudad se había detenido. Allí donde en otro tiempo rugían fábricas y almacenes, ahora quedaban esqueletos de edificios, ventanales vacíos como órbitas ciegas, paredes cubiertas de grafitis y puertas corroídas por el óxido. El asfalto agrietado estaba invadido por hierbas que crecían desafiantes, y los raíles que alguna vez guiaron vagones de carga se retorcían ahora bajo la herrumbre. El viento silbaba entre las estructuras vacías, arrastrando papeles húmedos y hojas secas, y aquel sonido era como un eco de voces extintas. El hombre avanzaba con cautela, aunque no con miedo. Había recorrido esos parajes antes, siempre en busca de algún trozo de cobre o hierro que aún pudiera arrancar a las paredes desmoronadas. Pero nunca había cruzado el umbral del edificio que esa mañana se alzaba frente a él, imponente y sombrío, como si esperara desde hacía años su llegada. El almacén se erguía al fondo de un descampado donde antaño se alineaban vagones de mercancías. Ahora el terreno estaba cubierto de charcos, vidrios rotos y maleza. La estructura de chapa ondulada mostraba grandes manchas de óxido que descendían como lágrimas secas, y el techo se hundía en algunos puntos, amenazando con desplomarse. Las enormes puertas corredizas colgaban torcidas, como si hubieran perdido hace tiempo la fuerza de cerrarse. Él había pasado muchas veces por allí, desviando la mirada, prefiriendo explorar los restos más pequeños de talleres vecinos. El almacén siempre lo había intimidado con su oscuridad, como si detrás de esa boca abierta aguardara un secreto demasiado grande. Pero esa mañana se detuvo frente a él, y no apartó los ojos. Recordaba su sueño, el goteo insistente, los haces de luz filtrándose por el techo, y comprendió que aquel lugar era el mismo que había visto en la penumbra de su mente. Sintió un escalofrío en la espalda, pero también una certeza. Debía entrar. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos crujir sobre el vidrio y la grava. El aire estaba impregnado de un olor agrio, mezcla de óxido, humedad y tierra mojada. Se acercó a la puerta entreabierta y observó el interior. Solo un resquicio permitía vislumbrar la penumbra, un resplandor débil que revelaba la extensión de un espacio vacío. Dudó un instante. Sabía que los edificios abandonados podían ser trampas, techos que se desploman, suelos que ceden bajo el peso, rincones ocupados por quienes preferían mantenerse ocultos. Sin embargo, la necesidad de atravesar aquel umbral era más fuerte que el temor. Empujó la puerta con esfuerzo. Las bisagras oxidadas se quejaron con un chirrido largo y penetrante que pareció recorrer todo el recinto. Entonces se deslizó al interior, dejando que la oscuridad lo envolviera. Al principio sus ojos no distinguieron más que sombras. La penumbra lo rodeaba como un manto espeso, y solo poco a poco fue emergiendo el contorno de los estantes metálicos desnudos, las vigas que sostenían un techo agujereado, los charcos en el suelo que reflejaban la luz que se colaba desde lo alto. Cada paso resonaba con eco, multiplicado en aquel espacio vasto y vacío, hasta el punto de que su propia respiración le parecía demasiado ruidosa. El goteo regular de agua desde algún rincón recordaba el latido de un corazón lejano, acompasando sus movimientos. El polvo flotaba en el aire,
brillando en los rayos de luz que se filtraban por los huecos del techo, como columnas doradas en medio de la penumbra. Avanzó despacio, tocando con los dedos el metal frío de una estantería, escuchando cómo su propia soledad se hacía tangible en cada rincón. Había chatarra dispersa, restos de cajas rotas, vigas caídas como huesos desarticulados. Pero en un ángulo del almacén, medio ocultos por maderas desplomadas, vio algo distinto. Un grupo de cajas de madera permanecía apilado con cierta orden, como si hubieran sido dejadas allí con un propósito. La superficie estaba cubierta de manchas oscuras y salitre, pero aún se distinguían en algunas de ellas las marcas de letras grabadas a fuego, ya desdibujadas por el tiempo. Se acercó con una mezcla de desconfianza y curiosidad, y al apoyar la mano sobre la madera sintió una vibración extraña, no real, sino interior, como si ese contacto hubiera despertado en él algo dormido. Era un simple cajón, un objeto olvidado en un rincón de un almacén ruinoso, y sin embargo lo percibía como un vestigio sagrado, como un testimonio de alguien que había querido que permaneciera allí. Se inclinó, apartó escombros con las manos endurecidas y observó más de cerca los cajones. El polvo se desprendió en nubes pequeñas al rozarlos, y el olor a madera húmeda se mezcló con el hedor metálico del lugar. Leyó, aunque con dificultad, las letras casi borradas. No comprendía bien lo que decían, pero reconocía el cuidado con que habían sido grabadas. El silencio a su alrededor se intensificó, como si el propio edificio contuviera la respiración mientras él exploraba aquel rincón. Durante un instante, le pareció que el tiempo había retrocedido, que se hallaba en un pasado en el que esas cajas tenían dueño y sentido. Se estremeció, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba pisando un terreno que no era solo ruina, sino memoria. La luz que descendía desde el techo iluminaba el polvo suspendido, y en ese resplandor el hombre percibió con claridad que no había entrado allí por casualidad. El sueño de la noche anterior había sido una llamada, y él, sin entender cómo, había respondido. No halló en sí mismo fuerzas para abrir aquellas cajas en ese instante. No era aún el momento. Se limitó a permanecer un tiempo más en silencio, con la mano apoyada en la madera, sintiendo cómo su propia historia se entrelazaba con la de aquel lugar. Luego se incorporó, respiró hondo y recorrió con la vista la inmensidad del almacén. Ya no lo veía solo como un cascarón vacío, sino como un espacio expectante, guardián de secretos que pedían ser descubiertos. Salió de allí lentamente, cruzando de nuevo la puerta torcida. La luz del exterior lo recibió con un resplandor que lo cegó por un instante, y el aire frío le supo distinto, como si llevara impregnado el olor del óxido y del polvo. Caminó de regreso con paso más pesado, pero con la mente encendida por un zumbido nuevo. Había entrado buscando chatarra, un poco de metal para vender, y en cambio había encontrado algo que no sabía nombrar. No eran monedas lo que había obtenido, sino una extraña sensación de haber sido testigo de algo que permanecía vivo en medio de la muerte. Mientras se alejaba del almacén, sabía que no sería la última vez que cruzaría ese umbral. Algo lo había llamado desde dentro, y ahora estaba atrapado en ese lazo invisible. Lo que había visto, lo que había sentido, le había cambiado de un modo imperceptible pero irrevocable. Esa noche, al regresar a su cuarto miserable, no se sintió tan vacío como antes. Llevaba consigo la certeza de que, entre las vigas oxidadas y las cajas polvorientas, lo esperaba una historia que aún no había sido contada. Esa noche, al regresar a su habitación, estrecha y húmeda, el hombre apenas pudo dormir. Había intentado acostarse como siempre, sobre el colchón hundido que ya conocía de memoria, pero cada vez que cerraba los ojos veía ante sí la silueta del almacén, la penumbra en la que se filtraban rayos de luz, y el rincón donde las cajas lo habían mirado como si fueran ojos latentes. Se giró una y otra vez, escuchando el murmullo de la ciudad al otro lado de la ventana, y al final comprendió que no encontraría descanso. Algo lo había desvelado más allá de lo físico. Era una inquietud que lo mantenía despierto, la sensación de haber rozado un secreto que aguardaba desde hacía años, y que solo él, por alguna razón, estaba destinado a encontrar. Al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar,
Ya había tomado la decisión de volver. Salió de la pensión con pasos más resueltos que de costumbre, como si aquella caminata no fuera ya un simple vagabundeo sin rumbo, sino un trayecto obligado. El aire frío de la mañana le golpeaba el rostro, pero él lo sentía vivificante, como si cada bocanada de ese viento húmedo lo empujara hacia adelante. Recorrió las mismas calles grises, pasó junto a comercios que recién subían sus persianas, y una vez más se encaminó hacia la periferia donde las fábricas dormían bajo su propio abandono. El paisaje desolado ya no le parecía únicamente una ruina. Ahora veía en él un umbral hacia algo más. Cuando la mole oxidada del almacén apareció a lo lejos, su corazón latió con una mezcla de temor y expectativa. Esta vez no dudó. Atravesó el descampado, se acercó a la puerta torcida y sin mirar atrás, se internó en la oscuridad que lo aguardaba. El interior lo recibió con el mismo goteo insistente, con el mismo olor a óxido y polvo, pero en lugar de intimidarlo, aquellos signos le resultaron familiares, como si hubiese regresado a un lugar propio. Caminó directo hacia las cajas de madera, apartando pedazos de vigas caídas y montones de escombros, hasta quedar frente a ellas. El polvo se arremolinó en el aire al moverlas, y cuando apoyó la palma sobre la superficie áspera de uno de los cajones, sintió de nuevo aquella vibración interior, como un reconocimiento silencioso. Esta vez no se conformó con observar. Sus dedos buscaron las hendiduras, palpando los clavos oxidados que sellaban la tapa, y con un esfuerzo paciente logró aflojarla. La madera chirrió, resistiéndose a ser abierta después de tantos años, hasta que finalmente cedió con un crujido seco. Lo que encontró en el interior lo dejó inmóvil por un instante, como si contemplara un tesoro que no pertenecía al mundo de los vivos. Dentro había cuadernos apilados, cubiertos por una tela amarillenta que se deshacía al tocarla. Los tomó con sumo cuidado, como si se tratara de reliquias sagradas. Al abrir el primero, un olor a papel antiguo y tinta reseca escapó de sus páginas. Los trazos eran precisos, ordenados, propios de una mano acostumbrada al detalle. Vio esquemas de piezas mecánicas, dibujos de engranajes, anotaciones técnicas sobre medidas y cálculos. Pero entre esas líneas tan meticulosas emergían frases breves que no tenían nada que ver con máquinas. Eran confesiones, pensamientos dispersos de alguien que había pasado allí demasiadas noches en soledad. El silencio me acompaña como un hierro frío, decía en una de las páginas. A veces me pregunto si todo lo que construyo servirá de algo o si terminará pudriéndose conmigo en este lugar. El hombre leyó esas palabras despacio y sintió un golpe en el pecho. Era como si aquel desconocido hubiera descrito su propia vida, como si el eco de una voz de otro tiempo viniera a encontrarse con él. Pasó de un cuaderno a otro, encontrando la misma mezcla de diagramas y confesiones. Había notas sobre herramientas diseñadas para ahorrar esfuerzo, sobre mecanismos que podían aprovechar piezas desechadas, pero también había frases solitarias escritas en los márgenes. La noche es demasiado larga, nadie vendrá, pero escribo igual, porque si dejo de escribir, dejaré de existir. Esas palabras, destinadas quizá a nadie, resonaban ahora en él con la fuerza de una revelación. No era un simple hallazgo de papeles viejos, era el descubrimiento de una voz que había permanecido atrapada entre esas paredes, esperando a que alguien la escuchara. En el fondo del cajón, junto a los cuadernos, encontró herramientas envueltas en trapos raídos. Sacó un calibrador metálico, todavía sólido pese a la herrumbre, un compás de punta fina, una lupa con el mango gastado por el uso. Lo sostuvo en sus manos y sintió el peso de esos objetos con una emoción inesperada. Eran instrumentos de trabajo, pero también eran símbolos de perseverancia, restos tangibles de un hombre que había creído en su oficio hasta el último día. Al sostenerlos, sintió una extraña apropiación, como si aquel desconocido le hubiera dejado un legado oculto, un testamento silencioso en forma de cuadernos y herramientas. Se quedó mucho tiempo sentado en el suelo húmedo del almacén, hojeando páginas, acariciando la superficie del papel, sintiendo cómo su mente se sumergía en una conversación imposible. Le parecía escuchar a aquel hombre hablarle a través de las décadas, contándole sus pensamientos, compartiendo su desesperanza,
pero también su obstinación por no rendirse. Y al mismo tiempo, el protagonista reconocía en esas frases su propio reflejo. Él también había pasado noches interminables en soledad. Él también había dudado de si su vida tendría algún sentido antes de apagarse. Aquellos cuadernos eran como un espejo que le devolvía la imagen de sí mismo, pero en un tiempo distinto. Cuando la luz que entraba por el techo comenzó a apagarse con la caída de la tarde, guardó de nuevo los cuadernos y cerró con cuidado la caja, como si quisiera devolverlos a su descanso. Se levantó despacio, con las rodillas doloridas por haber estado tanto tiempo en cuclillas, y observó el vasto espacio del almacén. Ya no lo veía como un cascarón vacío, sino como un santuario de memoria, un lugar donde una voz había quedado grabada para quien quisiera escucharla. Y él había sido el elegido, aunque no comprendía por qué. Antes de marcharse, acarició una vez más la madera áspera, agradeciendo en silencio la revelación que había recibido. Esa noche, de vuelta en su habitación, el cansancio físico no logró aplacar la agitación de su mente. Se tumbó en el colchón, pero no podía cerrar los ojos sin que las frases leyeras resonaran en su interior. Escribo porque si dejo de hacerlo, dejaré de existir. Esa sentencia lo acompañaba como un martilleo constante. Comprendió que ya no podía seguir viviendo como antes, que aquel hallazgo había abierto una grieta en su rutina gris. Ya no era solo un hombre que sobrevivía recogiendo chatarra. Era alguien que había encontrado una voz perdida y tenía la obligación de escucharla. Se durmió tarde, con los cuadernos aún presentes en su memoria, y con la certeza de que volvería al almacén una y otra vez, hasta desentrañar todo lo que aquel desconocido había dejado atrás. La mañana amaneció gris, como todas, pero dentro de él algo era distinto. Había pasado la noche en vela, revolviéndose en el colchón, con las frases de aquellos cuadernos latiendo en su mente. Cada palabra que había leído parecía repetirse en la penumbra de su habitación, como si el autor de esas páginas estuviera sentado a su lado, susurrándole desde otra época. Se levantó antes de que la luz atravesara del todo las cortinas raídas, con el cuerpo entumecido y la garganta seca, pero con una urgencia que lo arrastraba más allá del cansancio. Apenas probó un sorbo de café frío, no porque quisiera, sino porque el gesto mecánico le daba una falsa sensación de orden. Luego salió, cerrando la puerta sin mirar atrás, y caminó con paso rápido hacia el almacén. Lo esperaba algo allí, estaba seguro. Los cuadernos habían sido solo un comienzo, apenas una rendija por donde asomaba una vida oculta. Tenía que volver, tenía que seguir escuchando esa voz que de algún modo lo había escogido a él como testigo. El trayecto hacia la zona industrial le pareció más breve que nunca. Conocía cada grieta del pavimento, cada sombra de los edificios derruidos, pero ahora los veía de otra manera. No eran solo restos de un tiempo muerto, sino escenarios de una historia que seguía viva entre las ruinas. El almacén apareció ante sus ojos como una mole que se erguía contra el cielo encapotado, y lejos de infundirle temor, le producía una extraña familiaridad. Empujó la puerta torcida, escuchó de nuevo el quejido metálico de las bisagras y entró con un respeto casi reverencial. El mismo goteo constante lo recibió. Los charcos en el suelo reflejaban los haces de luz que se colaban por las aberturas del techo, y el aire denso lo envolvió con ese olor a óxido y madera húmeda que ya empezaba a resultarle íntimo. Caminó hacia el rincón de las cajas, seguro de que allí lo aguardaba algo más. Se arrodilló frente a uno de los cajones que no había explorado el día anterior. La madera crujió bajo la presión de sus manos, y tras apartar clavos oxidados y restos de polvo, consiguió abrir la tapa. Dentro, en lugar de cuadernos técnicos, halló paquetes de papeles atados con cuerdas ya deshechas, hojas dobladas y apiladas con cuidado. Sacó uno de esos legajos y lo desenvolvió. Eran cartas. Decenas de cartas escritas en la misma caligrafía precisa, pero con un trazo más íntimo, menos rígido. La primera comenzaba con un nombre: Ana. El hombre leyó en silencio, sintiendo que sus ojos se humedecían, sin comprender del todo por qué. Las noches son más frías sin ti. Mantengo la lámpara encendida, aunque nadie la vea, como si su luz pudiera alcanzarte allá donde estés. Esa primera frase lo atravesó con la fuerza de una confesión que había esperado décadas para ser escuchada.
Pasó a la siguiente hoja y luego a otra, y en todas encontraba palabras dirigidas a una mujer ausente, a una figura que se repetía en cada renglón, con devoción y melancolía. Imagino tus pasos entrando por la puerta. Imagino tu voz rompiendo este silencio. No estás, pero hablo contigo porque si callo del todo me convertiré en sombra. El hombre sintió un nudo en la garganta. No conocía a Ana, no sabía quién había sido ni qué había representado para aquel escritor, pero cada palabra le resultaba cercana, como si describiera también la ausencia que él mismo había padecido durante años. Recordó a su esposa, a la familia que había perdido, a la risa que se había apagado en su vida. Y pensó que al igual que este hombre había escrito para no rendirse, él había seguido caminando, recogiendo metal, aferrándose a rutinas vacías, solo para no dejarse caer en el vacío absoluto. Se vio reflejado en cada línea, como si esas cartas hubieran sido escritas también para él, para recordarle que el amor y la pérdida eran heridas compartidas a través del tiempo. Siguió leyendo durante horas. Algunas cartas eran largas, llenas de recuerdos descritos con detalle. Una tarde junto a un río, una conversación interrumpida por una tormenta, un gesto sencillo que había quedado grabado como un tesoro. Otras eran apenas unas frases, como si el hombre que las escribía hubiese estado demasiado cansado para más, pero necesitara dejar constancia de su voz. Hoy no he podido trabajar. La soledad pesa más que el hierro. He soñado contigo. Estabas riendo y por un instante todo volvió a tener sentido. La intensidad de esas confesiones lo conmovía más que cualquier relato de máquinas o proyectos. Eran palabras desnudas, un grito en medio de la nada. En el fondo del cajón halló algo aún más íntimo, un diario encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y bordes quebradizos. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Allí no había cartas a Ana, sino una cronología de vida. Las primeras páginas hablaban de los días en que la fábrica aún funcionaba, del orgullo de trabajar con las manos, del ruido de las máquinas y la fraternidad entre obreros. Luego, poco a poco, el tono se volvía más sombrío. Describía el cierre de los talleres, el silencio que se adueñaba de las naves, la marcha de los compañeros. Me he quedado porque no sé a dónde ir. Si me voy, este lugar morirá del todo. Las entradas posteriores eran más breves, más apagadas. Hoy no vino nadie. El polvo se acumula sobre mis dibujos. El eco es mi única compañía. Al avanzar en la lectura, el protagonista sintió como el corazón le pesaba. Estaba asistiendo al derrumbe íntimo de un hombre que, sin embargo, se había negado a desaparecer sin dejar testimonio. No pudo contenerse y, al caer la tarde, se llevó el diario consigo. Lo escondió bajo la chaqueta y caminó de regreso a su habitación con un cuidado casi clandestino. Allí, sentado a la luz mortecina de la bombilla, lo abrió de nuevo y continuó la lectura, como si estuviera bebiendo de una fuente vital. Cada palabra lo ataba más a aquel desconocido, a su dolor y a su resistencia. Las horas pasaron sin que lo notara. Afuera la ciudad se sumía en el silencio de la noche, pero dentro de aquella habitación la voz del ingeniero seguía sonando clara, como si estuviera presente. El hombre se sorprendió a sí mismo, moviendo los labios, susurrando las frases que leía, como para hacerlas resonar en voz alta, como para darles la existencia que su autor había reclamado. La madrugada lo encontró exhausto, con los ojos ardiendo y el diario abierto sobre las piernas. No había podido detenerse. En algún momento se quedó dormido, apoyado contra la pared húmeda, pero incluso en sueños las palabras lo perseguían. Vio la figura de un hombre escribiendo bajo la luz de una lámpara, solo en medio del almacén, con la pluma rasgando el papel mientras a su alrededor se acumulaba el silencio. Y supo que, de algún modo, esa imagen era también un reflejo de sí mismo, perdido en una habitación vacía, intentando llenar su soledad con recuerdos que ya no estaban. Cuando despertó, con el cuerpo dolorido y la luz gris del amanecer filtrándose por la ventana, comprendió que ya no era el mismo. No podía regresar a la rutina de antes, a recoger chatarra sin más, a vagar como un fantasma entre la indiferencia de la ciudad. El almacén lo había transformado. Allí no había encontrado solo objetos, sino una voz que le hablaba desde otro tiempo. Una voz que se negaba a morir en el olvido. Y él había sido elegido para escucharla.
Sintió, con una claridad que lo estremeció, que tenía una responsabilidad. No sabía aún cuál era, pero intuía que no podía abandonar aquellas cartas, aquel diario, sin más. Tenía que seguir regresando. Tenía que desenterrar toda la historia que aguardaba entre las sombras. La chispa que había permanecido dormida en lo más hondo de su ser se encendía ahora con fuerza. Por primera vez en muchos años, sintió que había algo más allá de la mera supervivencia. Se levantó, guardó el diario bajo la chaqueta y salió a la calle con pasos firmes. El aire frío le golpeó el rostro, pero esta vez no lo sintió como un castigo. Era una llamada. El mundo exterior seguía igual de gris, pero dentro de él algo brillaba con una luz nueva. Una luz que provenía de las palabras de un desconocido y que lo guiaba hacia adelante, hacia el almacén, hacia ese pasado que ahora se entrelazaba con su propio presente. La noche había sido un remolino de frases que no le dejaban reposar. El hombre se había dormido con el diario sobre el pecho, la caligrafía del ingeniero aún fresca en su mente, y cada vez que sus párpados caían, volvía a ver la imagen de aquel escritorio abandonado, con la lámpara encendida para nadie, con una voz escribiendo en silencio solo para que el tiempo no se lo tragara todo. Se despertó sobresaltado, con la garganta seca y un peso extraño en el corazón, como si hubiese estado cargando no solo su propia soledad, sino también la de aquel desconocido. El amanecer era gris, la humedad perlaba el cristal de la ventana, y el aire olía a tierra mojada después de una llovizna nocturna. Sin embargo, no se permitió titubear. Se levantó, se cubrió con la chaqueta gastada y emprendió de nuevo el camino hacia el almacén. Había algo más aguardando. Lo sentía con una convicción tan firme como si lo hubiera leído ya en aquellas páginas. La ciudad lo recibió con su rutina indiferente, pero él caminaba como un hombre con una misión. Las calles húmedas reflejaban los anuncios apagados, los charcos multiplicaban las luces mortecinas, y cada paso lo acercaba a ese límite donde la urbe se convertía en ruina. Al llegar al descampado, el almacén se erguía ante él como una sombra colosal. Empujó la puerta torcida, oyó el gemido metálico de las bisagras y entró sin vacilar. El mismo olor a óxido y madera húmeda lo envolvió. El mismo goteo constante marcaba el compás del silencio, pero ahora no lo recibía como a un intruso, sino como a alguien esperado. Caminó hasta las cajas, ya familiares, y se detuvo frente a ellas con una reverencia instintiva. No sabía bien qué buscaba, pero estaba convencido de que lo hallaría. Escogió otro de los cajones que aún no había abierto. Con esfuerzo apartó clavos corroídos y levantó la tapa. Dentro no encontró cartas ni cuadernos técnicos, sino un montón de papeles arrugados, escritos con prisa, muchos de ellos con frases entrecortadas, casi ilegibles en la penumbra. Se sentó en el suelo húmedo, apoyó la espalda contra la pared y comenzó a leer. Lo que descubrió lo hizo estremecer. El ingeniero relataba sucesos ocurridos después del cierre de la fábrica, cuando el lugar ya estaba vacío y silencioso. Hablaba de noches en las que hombres extraños entraban al almacén, llevando cajas que parecían demasiado pesadas para ser simples herramientas. Describía conversaciones cortadas de golpe, discusiones acalladas cuando creían que nadie escuchaba. «Los vi de nuevo anoche», escribía. «Creen que estoy dormido, pero yo observo. Traen documentos, los esconden bajo el suelo. No entiendo del todo lo que hacen, pero percibo peligro en sus gestos». El hombre sintió que el aire se espesaba. Continuó leyendo, pasando páginas con dedos temblorosos. El ingeniero había anotado fechas, había dibujado esquemas de dónde se reunían, incluso había señalado el rincón exacto donde ocultaban algo. Una frase, escrita con un trazo tembloroso, le heló la sangre. «Si desaparezco, recuerden esto. La verdad está bajo la tercera viga del muro oeste». El protagonista levantó la vista hacia las sombras del almacén y el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Podía ver desde donde estaban las vigas oxidadas alineadas contra la pared occidental, enormes costillas que sostenían la estructura. Se levantó con las piernas torpes y avanzó hacia allí, contando en voz baja. 1, 2, 3. Frente a la tercera viga se detuvo, respirando con dificultad, como si temiera que de pronto aparecieran aquellos hombres de los que hablaba el diario. Se arrodilló,
palpó el suelo cubierto de polvo y escombros, y golpeó suavemente con los nudillos. Un sonido hueco le respondió. Contuvo el aliento y apartó con las manos los restos de madera y ladrillo. Sus dedos encontraron la línea de una trampilla disimulada entre las tablas. Tiró de ella con fuerza, pero al principio no cedió. Los clavos y la humedad habían sellado el escondite durante décadas. Con un esfuerzo renovado, logró que una parte se levantara, y un chirrido largo, como un lamento, resonó en la nave vacía. Bajo las tablas apareció un hueco oscuro, y dentro de él, un cofre metálico oxidado. Lo sacó con ambas manos, gruñendo bajo el peso, y lo colocó sobre el suelo iluminado por uno de los rayos de luz que descendían del techo roto. Se quedó mirándolo largo rato, sin atreverse a abrirlo. El silencio parecía contenerse, expectante. Finalmente, levantó los pestillos corroídos que se dieron con un chasquido y abrió la tapa. El interior estaba lleno de legajos envueltos en tela aceitada, protegidos de la humedad. Sacó el primero y lo extendió sobre sus rodillas. Eran libros de contabilidad, hojas llenas de cifras, nombres y fechas. No entendía del todo su significado, pero intuía que no eran registros inocentes. Había listas de materiales que nunca habrían cabido en una sola fábrica, sumas de dinero demasiado grandes, anotaciones al margen con símbolos que desconocía. Siguió revisando el contenido y encontró paquetes de fotografías. Las levantó hacia la luz y sintió un escalofrío. Mostraban a grupos de hombres de pie frente al almacén, cargando cajas, reuniéndose en la penumbra. Sus rostros eran borrosos, pero sus gestos tensos, como si supieran que hacían algo prohibido. En el reverso de algunas fotografías, el ingeniero había escrito con su letra firme: «Estos son los hombres. Esto es lo que traen». En la última imagen se veía a un hombre sentado frente a un escritorio, el mismo escritorio que él había visto en la esquina del almacén. Su rostro estaba medio oculto por las sombras, pero su presencia resultaba imponente. En el reverso, una sola palabra: «Maestro». El hombre soltó un suspiro que resonó como un rugido en el silencio. Sentía que había descubierto algo más grande de lo que podía comprender. Guardó de nuevo las fotografías y siguió hojeando papeles. Había informes, diagramas, documentos firmados con nombres desconocidos. Todo apuntaba a una red de operaciones secretas que habían usado el almacén como guarida después de su cierre oficial. El ingeniero, encerrado en su soledad, había sido testigo involuntario de todo aquello, y con un sentido trágico de responsabilidad lo había registrado en sus cuadernos, en sus notas apresuradas, como si temiera que el mundo jamás supiera lo que se había tramado entre esas paredes. El protagonista se sentó en el suelo junto al cofre abierto, con la cabeza entre las manos. Sentía que el lugar lo envolvía de otra manera. Ya no era solo el refugio de una voz solitaria, ahora era un sepulcro de secretos, un archivo oculto que contenía pruebas de un pasado oscuro. La responsabilidad cayó sobre él con un peso insoportable. ¿Qué debía hacer con todo aquello? ¿Quién sería capaz de entenderlo o de creerle? Miró los papeles esparcidos a su alrededor, las fotografías, las anotaciones, y comprendió que no podía simplemente dejarlos allí, expuestos al polvo y al olvido. Pero tampoco sabía si tenía la fuerza de llevarlos consigo, de cargar con una verdad que quizá aún podía despertar sombras peligrosas. Se levantó finalmente, recogió los documentos con cuidado y los devolvió al cofre. Cerró la tapa y la empujó de nuevo dentro del hueco, cubriéndolo con las tablas y el polvo, como quien entierra un cadáver para que descanse en paz. Pero en su interior sabía que ese descanso era solo aparente, que el secreto ya lo habitaba a él, que ya no podría desentenderse. Caminó hasta el centro de la nave, levantó la vista hacia las vigas oxidadas y sintió que el almacén lo observaba. Allí, entre aquellas paredes que guardaban ecos de voces apagadas, comprendió que se había convertido en heredero de un testimonio incómodo. El ingeniero había dejado constancia de lo que había visto, y él, ahora, era el único que podía darle continuidad. Cuando salió del edificio, el aire exterior le pareció más pesado que nunca. La tarde caía, las nubes se acumulaban sobre la ciudad, y el viento frío le azotaba el rostro. Caminó de regreso con pasos inseguros,
mientras en su mente se mezclaban las cartas a Ana, los cuadernos de máquinas, las notas de soledad y aquellas frases de denuncia. Todo formaba un coro de voces superpuestas que lo acompañaban en la penumbra. Esa noche, de nuevo en su habitación, apenas probó bocado. Se sentó junto a la mesa desnuda, con el diario abierto frente a él, y las palabras del ingeniero lo miraban desde la página como ojos que reclamaban justicia. Cerró los ojos, respiró hondo y aceptó en silencio lo que intuía. Ya no podía dar marcha atrás. Había cruzado una frontera invisible, y con ella había heredado no solo la soledad de otro hombre, sino también su secreto, su miedo y su deber. La noche que siguió al hallazgo de los documentos fue una de las más largas que recordaba. Se había sentado en la cama con la espalda apoyada contra la pared húmeda, mirando el cuaderno abierto y pensando en el cofre metálico que había vuelto a enterrar bajo las tablas del almacén. El murmullo de la lluvia golpeaba el cristal de la ventana y el aire de la habitación olía a encierro. Pero lo que lo mantenía despierto no era la incomodidad física, sino el peso de lo descubierto. Las palabras del ingeniero, sus cartas a Ana, sus confesiones de soledad, los diagramas y cuadernos, todo se había mezclado con aquella revelación de reuniones secretas, de hombres que ocultaban cajas y documentos bajo el mismo techo que ahora lo recibía a él como guardián. Comprendía con claridad que ya no era el mismo. Antes había sido un hombre invisible, reducido a rutinas sin sentido, pero ahora estaba unido a una historia mayor que lo reclamaba como testigo. Esa certeza le producía temor y al mismo tiempo una fuerza nueva que no sabía de dónde surgía. Al amanecer, cuando la luz gris comenzó a dibujar las manchas del techo desconchado, se levantó con la decisión de regresar al almacén, no como un vagabundo en busca de chatarra, sino como alguien que tenía una responsabilidad. Caminó por la ciudad con la cabeza erguida, notando que los mismos transeúntes que antes lo ignoraban seguían sin mirarlo. Pero eso ya no lo hería. Llevaba dentro de sí la voz de un hombre que había resistido en soledad, y el eco de esas palabras lo acompañaba como una armadura invisible. Al llegar al descampado, empujó las puertas torcidas del almacén y entró con la sensación de quien cruza el umbral de un templo. El silencio era el mismo de siempre, con su goteo constante y su olor a humedad, pero ahora no lo sentía como un vacío, sino como una presencia. Se acercó al escritorio que había visto cubierto de polvo, aquel que aparecía en la última fotografía, y lo contempló con otros ojos. Los papeles dispersos, las herramientas oxidadas, los cajones desordenados, todo parecía esperarlo. Se arremangó, encendió un pequeño fuego en el barril que había colocado días antes y comenzó a limpiar. Apartó escombros, juntó restos de madera y vidrio, barrió con sus propias manos el polvo acumulado durante décadas. El acto de ordenar, de devolver cierta dignidad a aquel espacio, le produjo una satisfacción que hacía mucho no sentía. Era como si, al restaurar el almacén, estuviera restaurándose también a sí mismo. Encontró una lámpara metálica caída en un rincón. La enderezó y la colocó sobre la mesa, imaginando cómo sería verla brillar de nuevo, iluminando los cuadernos y las cartas que aguardaban su lectura. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, como si el ingeniero aún pudiera escucharlo. Le agradecía por no haberse rendido. Le prometía que sus palabras no se perderían. Por primera vez en años, su voz resonaba con firmeza en un lugar que la devolvía como un eco. La nave ya no era un sepulcro, era un refugio. Encendió un par de velas que había traído consigo y las colocó sobre el escritorio. La luz temblorosa llenó el espacio de sombras vivas, y el hombre sintió que la presencia del pasado se volvía más tangible. Se sentó, abrió uno de los cuadernos y continuó leyendo bajo aquella iluminación precaria, como si compartiera la vigilia con quien lo había escrito tantos años atrás. En uno de los cajones del escritorio encontró una carta diferente, doblada y dirigida a nadie en particular. La desplegó con manos temblorosas y leyó: «A quien encuentre esto, si es que alguien llega algún día, solo pido que no dejes que todo se pierda. He escrito, he dibujado, he guardado lo que vi, aunque me falte el valor para sacarlo a la luz. Si estás leyendo, eres ya parte de esta historia. No me dejes morir del todo». El hombre se quedó inmóvil.
con la vista fija en esas líneas que parecían escritas para él, como si el ingeniero hubiera sabido que algún día llegaría alguien en su misma condición, roto y olvidado, para heredar su voz. Sintió que la garganta se le cerraba y tuvo que apoyarse en la mesa para no desmoronarse. La carta era un legado, una entrega directa, una petición imposible de ignorar. Con renovada energía continuó arreglando el espacio. Levantó tablones caídos, reforzó una silla con clavos recuperados, ordenó las cajas de modo que no quedaran dispersas en el suelo. Poco a poco el almacén dejó de parecer una ruina y adquirió la apariencia de un taller en pausa, esperando al trabajador que había de continuar la tarea. Colocó los cuadernos alineados sobre un estante improvisado y guardó las cartas en un cajón limpio. Miró a su alrededor y comprendió que había comenzado a transformar no solo el lugar, sino también su propia vida. Ya no era un hombre que vagaba sin rumbo. Ahora tenía un espacio que lo reclamaba, un propósito que lo sostenía. Esa tarde, cuando la luz se filtraba dorada por los huecos del techo, encendió un fuego en el barril y se sentó frente a él. Las llamas iluminaban los muros oxidados y las sombras parecían danzar en las vigas. Recordó el cofre con los documentos enterrados bajo la tercera viga, y un escalofrío lo recorrió. No había vuelto a abrirlo, pero sabía que estaba allí, aguardando. No se sentía listo para enfrentarlo de nuevo, pero aceptaba que algún día lo haría. Mientras tanto, se aferraba a los cuadernos y a las cartas, que le ofrecían consuelo y compañía. Pensó en Ana, en ese nombre repetido con devoción en tantas páginas, y se preguntó si aún existiría algún rastro de ella en el mundo. Pero incluso si no, su presencia seguía viva en esas hojas, y él la llevaba consigo como parte de la herencia recibida. Regresó varias veces a su habitación durante esos días, pero ya no la veía igual. El cuarto oscuro, con su bombilla débil y su humedad persistente, era apenas un lugar de paso, un sitio para dormir un poco. El verdadero hogar se había convertido en el almacén. Allí sentía que su vida tenía sentido. Allí su voz no se perdía en la indiferencia. Allí las palabras del ingeniero le daban fuerza para resistir. Comenzó a pasar más tiempo dentro, incluso de noche, con las velas encendidas y los cuadernos abiertos sobre la mesa. Leía en voz alta, dejando que las frases resonaran contra los muros vacíos, y en ese eco encontraba compañía. A veces se sorprendía hablándole al ingeniero como a un amigo, contándole sus propios recuerdos, sus derrotas, sus miedos. Y aunque nadie respondiera, el silencio ya no le parecía hostil. Era un silencio compartido. El cambio en él era evidente incluso para sí mismo. Caminaba por la ciudad con otro porte, más erguido, con pasos firmes. Ya no recogía chatarra con la desesperación de antes. Aunque seguía necesitando dinero, lo hacía casi como un trámite, porque su verdadera ocupación estaba en el almacén. Había encontrado un propósito que le devolvía dignidad, y esa dignidad, aunque nadie la viera, lo llenaba de un orgullo silencioso. En la soledad de sus noches, pensaba en lo irónico que resultaba. Había buscado metal para sobrevivir y en su lugar había encontrado palabras, recuerdos, secretos. Y esas palabras eran más valiosas que cualquier moneda. Un día, al ordenar el escritorio, encontró entre las páginas de un cuaderno otra nota breve, escrita al margen. Dejo esto para quien venga después. No sé si serás capaz de continuar, pero si lees, ya no estaré solo. Esa frase le dio la certeza de que su presencia allí no era casual. Había sido convocado de algún modo para heredar no solo las memorias, sino también la voluntad de que no se perdieran. Sintió una mezcla de temor y gratitud. El ingeniero había confiado en un desconocido del futuro, y ese desconocido era él. Con esa idea se levantó, caminó hacia la entrada del almacén y miró hacia afuera. La tarde caía, el cielo se teñía de tonos rojos y violetas, y él estaba de pie en el umbral, con la sensación de que un ciclo se cerraba y otro se abría. Ya no era el mismo hombre que había entrado en busca de chatarra días atrás. Ya no era el que se despertaba en una habitación miserable para repetir gestos sin sentido. Ahora era el guardián de un lugar y de una voz. Era el heredero de un silencio que ya no pesaba, porque lo compartía con alguien. Esa responsabilidad le daba miedo, pero también lo liberaba. Podía temer al futuro,
Podía ignorar el alcance de lo descubierto en los documentos ocultos, pero sabía que había dado un paso que lo alejaba para siempre de la nada. Esa noche encendió la lámpara que había logrado reparar, y cuando la luz cálida iluminó los cuadernos, sonrió con un gesto leve, casi infantil. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo del mañana. El silencio del almacén lo envolvía, pero ahora ese silencio tenía un latido, y ese latido era también el suyo. Si esta historia te ha llegado hasta el final, no olvides suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene después. Mañana tendremos otra historia que te sorprenderá aún más. Haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Explora más de nuestras historias increíbles y comparte este video con tus amigos para que ellos también se sorprendan como tú.